Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarles nuevamente. Qué bueno que estamos conectados por medio de Facebook Watch en esta tarde y pues también en el canal El Café, Cristo, Amor, Fe y Esperanza. Gracias a Dios que estamos conectados, que nos podemos saludar, que podemos bendecirnos, que podemos comunicarnos, que podemos estar juntos a través de este medio virtual. Gracias a Dios por las tecnologías. Dice la palabra de Dios que en los posteriores tiempos la ciencia iba a multiplicarse y podemos ver esto que es un medio de comunicación que yo creo que cuando estábamos pequeños soñábamos con él, ¿verdad? Vernos a través de un teléfono y comunicarnos. Pero gracias a Dios por estos medios, gracias a Dios por estas redes sociales, gracias a Dios por tantos adelantos tecnológicos que nosotros podemos ahora utilizar y usarlos para la palabra de Dios, para poder proclamar el reino de los cielos, para poder compartir lo que Dios tiene para nosotros en este día, las promesas nuevas del Señor, que dice su palabra, que son nuevas cada mañana. Gracias a Dios por ustedes, gracias a Dios porque están bien, gracias a Dios por la misericordia del Señor, que es grande, que es maravillosa, que la misericordia de Dios la podemos nosotros disfrutar todos los días. ¿Por qué? Por la gracia, por aquella muerte que Jesús sufrió en aquella cruz, que es la realidad. Por eso nosotros estamos con vida, por eso nosotros tenemos vida en familia, por eso tenemos paz, porque ya estábamos nosotros en el pensamiento del Señor, ya estábamos en el plan de Cristo, ya estábamos en el plan de Dios desde hace muchísimo tiempo, porque ya estábamos en el corazón y en el pensamiento del Señor. Por eso dice su palabra también, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así que por misericordia vivimos, por gracia vivimos, ¿verdad? Por haber creído en Jesucristo, por esa fe maravillosa que Él puso en nosotros, porque ni aún la fe es nuestra, la fe la puso el Señor en nuestra vida para poder creer en Jesucristo y poder creer en su amor, en su paz, poder creer en el camino que Él ha caminado, en el camino que Él ha trazado, aun cuando mucha gente todavía no conozca a Jesús o reniegue de Jesucristo. Nosotros hemos tenido la gran misericordia de Dios, que hemos conocido a Jesucristo tal y como Él es, porque le hemos nosotros recibido en nuestro corazón, hemos pedido perdón por nuestros pecados, que eso es lo que le falta a mucha gente, pedir perdón por sus pecados y venir a los pies, a las plantas del Señor y decirle: Señor, perdóname, reconozco que soy un pecador, entra a mi vida, entra a mi corazón, límpiame de todo pecado y hazme una nueva criatura, hazme ahora tu hijo, y a las mujeres pues hazme ahora tu hija. Gracias a Dios por ese privilegio tan grande que el Señor nos ha dado hasta el día de hoy, y que ese sacrificio tiene efecto, y ya más de 2000 años el Señor tiene misericordia de nosotros. Gracias a Dios por esa misericordia. El tema del día de hoy que vamos a tratar, viendo que ya viene el Día del Niño, que ahora 30 de abril pues se celebra el Día del Niño a nivel mundial, y pues aquellos que tienen hijos, muchas felicidades, y nos felicitamos y nos congratulamos, porque tener hijos, tener niños, tener nietos es una gran bendición de parte de Dios, es una gran bendición. Podemos nosotros disfrutar de los juegos, de las ocurrencias, de las ideas de los niños, ¿verdad? Que a veces nos preguntan muchas cosas, y muchas de ellas muy chistosas, muchas ocurrencias, eh, pero podemos disfrutarlos, podemos nosotros también guiarles y platicar con ellos, contarle cuentos, pero también contarle cosas que son verdad, como es la palabra de Dios. Precisamente el tema del día de hoy se llama ¿cómo enseño la palabra de Dios? ¿Cómo enseño la palabra de Dios?
Y eso es una pregunta que tenemos nosotros que hacernos como padres y como instructores de la palabra de Dios dentro de las iglesias para aquellos maestros que son de escuela dominical o de escuela bíblica, cuando hay también escuelas bíblicas de verano, pues también tenemos que preguntarnos cómo vamos a enseñar la palabra de Dios a los niños y nosotros pues como padres y mamás, papás y mamás, cómo vamos a enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Y dice la palabra del Señor en Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Si usted tiene Biblia, pues acompáñeme por favor. Proverbios 22:6. Dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y este versículo de la palabra del Señor de Proverbios 22:6, nos lo hemos aprendido. Yo recuerdo que me lo aprendí cuando estaba chico, cuando estaba en la escuela dominical allá en Esperanza, donde soy, ¿verdad? En la iglesia de Dios de Esperanza, gracias a Dios. Y ahí conocí a varios maestros y maestras de la escuela dominical. Y recuerdo que este versículo nos lo enseñaban para que lo aprendiéramos. Y, pero qué tan importante es realmente instruir, enseñar, eh, decirle a los niños que redarguyan la palabra, ¿verdad? Que escudriñen la palabra. A veces somos redarguidos por medio de la palabra. El Espíritu Santo nos redarguye, pero es porque sabemos que la palabra de Dios dice algo que no debemos hacer. Y somos enseñados también por el Espíritu Santo. Y eso también se enseña dentro de las iglesias cristianas. Eso también se aprende, que no nada más somos instruidos por los maestros, no nada más somos instruidos por los papás, también somos instruidos por Dios, por el Espíritu Santo también, que nos enseña, dice que Él nos guía, y el guiar es enseñar también, es instruir, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuál es la verdad? Pues la verdad que es la palabra de Dios. Esa es la verdad que nosotros pregonamos, que nosotros seguimos, es la verdad de Dios que compartimos. Y ahora pues hay que compartirla con nuestros hijos, hay que compartirla con ellos para que ellos sean instruidos en la palabra de Dios. Y cuando fueren viejos, dice la palabra, nosotros tenemos una edad ahorita y si fuimos instruidos cuando éramos pequeños, pues ahora ya somos viejos, ¿no? No nos gusta que nos digan viejos, no nos gusta que nos digan que ya tenemos cierta edad, eh, pero pues sabemos y reconocemos que tenemos la edad. Dice el Señor que nosotros tenemos que saber el tiempo en que vivimos, ¿no? Para todo hay tiempo. Y pues recordamos esta palabra por la cual fuimos instruidos. Y dice que no se apartará de ella, no se apartará de ese camino en el cual fue instruido. Si tú instruyes a tu niño en la palabra de Dios, cuando sea más grande, él no se va a apartar de la palabra de Dios. Si tú instruyes a tu hijo en amor, si tú le enseñas a abrazar, le enseñas a decir la verdad, le enseñas a ser correcto en su hablar, él así va a crecer y va a decir la verdad y te va a abrazar y te va a abrazar con ternura y te va a abrazar con verdad. ¿Ah? Es muy importante eso, que nosotros instruyamos en amor, instruyamos en fe, instruyamos en hablar la verdad entre nosotros, pero también la verdad de la palabra de Dios. Y eso es muy importante, eso van aprendiendo los niños y fíjense que jamás se les olvida. Y yo recuerdo que nos instruían también en clases bíblicas como la de Jonás que comentamos la semana pasada, la de David, eh, eh, la historia de Josué alrededor de Jericó, la historia de Sansón, la historia de Ruth, la historia de Moisés, pero también la historia de Jesús. Desde que él estaba pequeño, cómo él fue y nació en aquel pesebre y cómo creció en sabiduría, en entendimiento y aprendió también de la palabra y cómo también él compartía la palabra con los maestros de la ley.
y cómo él después hizo milagros, compartió la palabra del Señor, enseñaba por medio de parábolas y después que él también hacía multiplicación de los peces y los panes y después cómo fue él, eh, este, cómo fue él al madero, o sea, a la cruz para morir por nosotros, por nuestros pecados, y también cómo resucitó al tercer día, gloria al Señor. Pero algo muy importante, que él fue presentado cuando era pequeño, ¿verdad? Él no fue bautizado de pequeño, él fue presentado y él se bautizó cuando ya iba a iniciar su ministerio a los 30 años, ¿verdad? Pues su ministerio duró 3 años y a los 33 años él fue llevado a la cruz. De todas estas cosas aprendimos, gloria a Dios, todas estas cosas las aprendimos, nos las enseñaron, nos las compartieron nuestros padres, nuestros maestros de escuela bíblica y también fuimos instruidos después, hablando la verdad de Dios por el Espíritu Santo que nos guiaba y nos confirmaba lo que nos habían enseñado. Hasta el día de hoy nos confirma que es verdad. Amén. Un saludo para Olegario Méndez, que Dios lo bendiga. Y mi hermano Roberto Covarrubias, también el doctor. Un saludo maravilloso. Dios bendiga sus familias, sus vidas, allá hasta donde estén, en Hermosillo. Mi hermano Olegario, pues no sé dónde esté, pero Dios bendiga su vida también. Gracias a Dios. En 1 Corintios 1:10, 1 Corintios 1:10, dice la palabra del Señor. Si tienen Biblia, acompáñenme, por favor. 1 Corintios 1:10. Les ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. Fíjense qué importante es esto. Y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si nosotros queremos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, en nuestro hogar, tenemos que estar unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir, como esposos, padre y madre, siempre unidos, nunca divididos, porque dice también el Señor que un hogar dividido no prevalece. Dice el Salmo 133 que el Señor envía bendición donde hay armonía. Y si nosotros damos el ejemplo de armonía en nuestro matrimonio, y es una armonía real, amén, y compartimos amor, compartimos momentos felices con nuestros hijos, compartimos el amor de Dios, ellos van a crecer también en ese sentir, en ese ambiente de Dios, en el compartir el amor, en el compartir también momentos felices con nosotros, y van a buscar siempre estar con nosotros. Aun cuando ellos crezcan, van a anhelar estar en el hogar de papá y de mamá, y van a estar juntos, amén. Y no se van a olvidar de aquellas enseñanzas hermosas que recibían en su hogar, porque un hogar unido nunca se olvida. Siempre se quiere estar ahí porque es un hogar bendecido por Dios, un hogar prosperado por Dios, un hogar levantado, sustentado en la palabra de Dios. Gloria al Señor. El enseñar la palabra de Dios, dice, nos exhorta y dirige a tener unidad en la familia. Debemos reconocer que toda la escritura de la palabra de Dios es inspirada por Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de la inspiración de Dios dada a cada uno de sus siervos, a sus profetas, a sus reyes, a sus sacerdotes, gente de trabajo, etcétera. Pero todos siervos de Dios, entregados a obedecer y hacer la voluntad de Dios. Así como tú y como yo, que tenemos una profesión, aparte puede ser pastor, pues soy también profesor de media superior. Tenemos una profesión o tenemos un trabajo en que nosotros dedicarnos. Así también los hombres de Dios se dedicaban a algo en su vida, ¿no? Y el Señor aún así los instruyó, los bendijo, los prosperó, los levantó, gloria a Dios, para enseñar su palabra y que dieran testimonio de que Dios es real y que Jesucristo también es real y que cambia las vidas. Mucha gente piensa, ¿por qué Dios no bendice a otras gentes? Mucha gente piensa eso.
Es una realidad. Pero ¿por qué Dios no bendice a otra persona, a otros lugares? ¿Por qué siempre están sufriendo? ¿Por qué hay tanta situación difícil en otras partes? Así como veíamos la semana pasada. Dice, si la bendición no llega a otras personas, no es obra del que hizo la palabra, o sea, no es obra de Dios. Amén. Porque Dios lo que quiere es bien para tu vida. El problema es lo siguiente, sino que es obra misma de la gente que no recibe la bendición por desobediencia a la misma palabra de Dios. Dios quiere bendecirles, pero son lugares en donde hay desobediencia. Hay lugares donde se practica mucho otras religiones, pero que tienen que ver con cosas ocultas, con ocultismos, con brujerías, con hechicerías, otros lugares donde siempre hay aparente paz, en donde casi siempre están en guerra. Y entonces son lugares en donde pues no hay sustento y difícilmente se instruye a sus hijos, entonces tienen otras creencias, otras doctrinas. Dios lo que quiere es bendecirles, sacarles de esa situación. Es lo que quiere el Señor, es la realidad. Pero cuando van misioneros, van gente a predicar la palabra de Dios, pues ¿qué hacen? Desgraciadamente a muchos de ellos les quitan la vida y otros los corren de ahí, los meten a la cárcel, los golpean y los corren de esos lugares. No aceptan la palabra de Dios. Entonces, ¿qué viene por consecuencia? La pobreza, la desintegración, eh, que son frutos del pecado, desgraciadamente, frutos del pecado. Cualquier cosa en este mundo que aparta nuestra atención de la palabra de Dios no es obra del autor de las escrituras, o sea, no es obra de Dios, porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y obedecerle a Él. Gloria a Dios, que es digno de ser honrado, que es digno de ser alabado, que es digno de ser glorificado, sino es resultado de la actitud negativa o de rechazo de las personas o que las personas que viven en esos lugares han tenido hacia Dios y del cumplimiento de lo escrito en la palabra de Dios por su desacato o desobediencia. ¿Ven? Como Dios no cambia, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, o sea, para siempre es el mismo. Él nunca cambia. Él dice que si tú vienes a los pies de Jesús y le aceptas, el Señor va a entrar a tu corazón y va a limpiarte de todo pecado y vas a formar parte de la familia de Cristo. Vas a ser ahora hijo, vas a ser ahora hija de Dios. Hijo de Dios, hija de Dios. Amén. Y te aseguro que el lugar donde tú vives, tu familia, por causa tuya, tú vas a ser bendecido y tu familia va a ser bendecida también. Y por aquellos lugares, si aceptan a Jesús, por aquel remanente pequeño que acepte a Cristo, seguramente que aquel lugar va a ser bendecido, va a ser prosperado. ¿Por qué? Por amor a aquellos que le han aceptado a Jesús como su Salvador. Esa es la realidad. ¿Amén? Eso es muy importante que instruyamos a nuestros hijos para que haya bendición también en su vida, haya bendición en su hogar, haya bendición en el lugar donde vivan. No sabemos dónde nuestros hijos van a vivir. Queremos que siempre estén cerca de nosotros. Queremos que siempre vivan en el mismo pueblo, en la misma localidad o el mismo estado por lo menos, ¿verdad? Pero a veces no sabemos realmente. Dios tiene un plan para cada uno de ellos. Queremos que siempre estén cerca, pero algo importante que tenemos que hacer como padres es instruirles. ¿Para qué? Para que esta palabra permanezca en el corazón y que ellos sean bendecidos donde quiera que estén. Donde quiera que estén, sean bendecidos por Dios, protegidos por Dios, prosperados por Dios, que todo lo que toquen sea multiplicado, así como dice la palabra, y que aprendan también a darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esto es algo muy importante que en este tiempo se ha olvidado, ¿ok? De instruir también en dar. Jesucristo mismo, nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Le mostraron una moneda que tenía ahí al César y le dijo, bueno,
¿Quién está ahí en esta moneda? Pues está el César. Pues dale al César lo que es del César. Paga tus impuestos, paga lo que debes. eh, y a Dios, dale a Dios lo que es de Dios también. Amén. Dale a Dios lo que es de Dios. ¿Saben qué tan importante es esto, darle al Señor lo que es de Dios? Si nosotros leemos en Malaquías 3:10, vemos cómo Dios bendice a aquel que da, bendice a aquel que ofrenda. Yo recuerdo que pasábamos de niños, en la ofrenda para los niños pasábamos y cambiábamos los pesos o los 20 centavos de aquel tiempo, los cambiábamos por monedas más pequeñas para que hicieran peso, porque había concurso entre niñas y niños. Las niñas estaban por un lado y los niños por otro estábamos, y pues pasábamos, había concurso a ver quién la balanza se inclinaba más, a ver quién ganaba. Por eso feriábamos los pesos y los 50 centavos y los 20 centavos de aquel tiempo. Y era algo muy emocionante dar. Y pues veíamos cómo la mano de Dios era en nuestras vidas. Nos explicaban cómo Dios bendecía el hogar, bendecía la casa, y nosotros podíamos ver la mano de Dios en nuestras vidas, podemos ver la mano de Dios en el trabajo de nuestro papá, en el trabajo de nuestra mamá, porque mi mamá pues también trabajó, después dejó de trabajar, tuvo una mercería, pero siguió trabajando en casa. Y después ellos fueron ya pastores, pero los dos trabajaban y podemos ver la mano de Dios como el Señor prospera. Entonces es importante que enseñamos a nuestros hijos hoy que hay tantas ideas en la internet, tantas ideas que si das, que si no das, que no, enséñale lo que dice la palabra de Dios a tus hijos, que es mejor es dar que recibir. ¿Amén? Y si dan, dice la palabra que van a ser bendecidos. Aleluya. Aún más en aquello que ni siquiera han pedido, el Señor les va a bendecir. Así dice la palabra de Dios. Enséñale lo que dice la palabra de Dios. Amén. Fíjense, yo me recuerdo muy bien la iglesia de China en estos tiempos. De repente la iglesia en China llega el gobierno y les tumba unas iglesias grandes, preciosas, hermosas. ¿Cuánto tiempo les llevaría a nuestros hermanos chinos construir aquellas iglesias que ellos con esfuerzo dan y son bendecidos por Dios y son prosperados en la iglesia y en la congregación, pero también en su casa, en su trabajo, porque Dios cumple lo que promete, el Señor lo cumple? Por eso dice en Malaquías, pruébame en eso, Malaquías 3:10, no se les olvide. Pruébame en esto. Entonces ellos se ponen tristes, claro, lloran, porque es algo dedicado a Dios, la casa de Dios. Es derrumbada aquella iglesia, aquel edificio, aquel templo. Pero la iglesia misma, que somos nosotros, pues permanece, gracias a Dios. Nosotros somos la iglesia. Aquello que se derrumba es un templo. Y ellos, ¿qué hacen? Vuelven a construir, gloria a Dios, y vuelven a dar para la honra y la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado, el Señor Jesús nos ha llamado a nosotros con una comisión grande, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y a veces se nos olvida. Tenemos que hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Ya hemos recibido de gracia nuestra salvación, somos hijos de Dios, hijas de Dios, pues ahora hay que pregonar la palabra de Dios, empezando por casa. Amén. Empezando por casa. Dios bendiga a nuestra hermana Juanita Estrella. Dios te bendiga, Juanita. Gracias a Dios. Entonces, ¿cómo enseño la palabra de Dios? ¿Cómo instruyo la palabra de Dios? Amén. Número 1, vamos a ver unos puntos muy importantes. Son 3 puntos que nos van a ayudar como padres, como instructores de la palabra de Dios, como profesores de la palabra de Dios, incluso como pastores de la palabra de Dios y también como evangelistas, como misioneros. Nos va a ayudar como capellanes. Amén. Si tenemos nosotros un ministerio, Dios nos va a ayudar a través de esta palabra. Pero iniciando con ser padres de familia. Número 1,
Habla la palabra de Dios a tus hijos. Número 1, no se te olvide que primero es tu hogar, son tus hijos. Habla la palabra de Dios a tus hijos. Deuteronomio 6, del 1 al 7, dice el gran mandamiento. Deuteronomio 6, del 1 al 7. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión, para que todos los días de tu vida tú, Israel, y tus hijos, ojo, tú, Israel, y tus hijos, recordemos que Israel es Jacob, tú, Jacob, y tus hijos, tú, Israel, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, teman al Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando cumplir para que sus días sean prolongados. Gloria a Dios. Amén. Para que vivan más en esta tierra, para que sus días sean prolongados. Oye, Israel, y asegúrate de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Para que te vaya bien. Si yo le digo a mis hijos y les enseño, y yo también hago eso, y les doy testimonio, les indico el camino de cómo hacerlo, me esfuerzo en ello, amén. Ellos van a ver que el Señor me va a ir prosperando y sus vidas también van a ir prosperando. Gloria a Dios. Y te multipliques, dice, tal y como el Señor y Dios de tus padres te lo ha prometido. Pues es una promesa de Dios, es una promesa del Señor, que Dios te va a bendecir y Dios te va a multiplicar y te va a dar largos días en esta tierra. Aleluya, te va a dar salud el Señor. Amén. Si son largura de días, es que hay salud también. Santo el Señor. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repartirás a tus hijos. ¿Qué dice? Y se las repetirás, a tus hijos. Se las repetirás. ¿Qué estoy haciendo yo? Repetirlas a mis hijos. ¿Qué está haciendo el profesor de escuela bíblica? Repitiéndolas a los alumnos. ¿Qué está haciendo el instructor? El misionero, ¿qué está haciendo el pastor? Repitiendo la palabra que Dios dijo que repitiéramos. ¿Ven? Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa. Fíjense bien, ¿cuándo vas a hablar de la palabra de Dios? Cuando estés en tu casa. Así que es muy importante que tú y yo hablemos de la palabra de Dios en casa. Si no lo hemos hecho, estamos faltando nosotros al compromiso que hemos hecho con Dios. Tenemos que hablar de la palabra de Dios. Por eso les digo que es muy importante que nosotros cuando nos sentemos a la mesa oremos. Oremos. Demos gracias a Dios por el alimento. Eso es algo indispensable en un hogar cristiano. Y tus hijos van a estar viendo, sí, papá. Y luego después te van a decir, hey, papá o mamá, no has orado. Tenemos que orar. Dios nos está viendo y quiere que le demos gracias. Amén. Y eso a los niños nunca se les olvida. Jamás se les olvida. ¿Amén? Entonces, estés en tu casa y cuando vayas por el camino, también platica de la palabra de Dios. Amén. Cuando vayas por el camino y cuando te acuestes también, medita en la palabra. Cuando te acuestes, estamos nosotros y a veces tenemos la Biblia y estamos leyendo. Muchas personas acostumbran leer la palabra de Dios física. Qué bueno, gracias a Dios. Otros ahora en los tiempos de hoy, contemporáneos, modernos, leen la palabra, pero en su celular o en su tableta. Qué bueno, pues lean la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Bajen los que no tengan ahí la palabra de Dios. La aplicación, bájenla, es gratuita. Se me pasó la vez pasada compartirlo. Le voy a compartir el link en este video abajo para que ustedes puedan descargar la palabra de Dios, la aplicación de la Biblia en su celular o en su tableta y también en su computadora, ¿por qué no? Dice, y cuando te acuestes y cuando te levantes también. Entonces, ¿cuándo?
cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, a otras partes, cuando te acuestes y cuando te levantes. Siempre comparte la palabra de Dios. Amén. Debemos enseñar la palabra de Dios primero porque es un mandamiento de Dios. Amén. Segundo, para que nuestros hijos también se acerquen a Dios y le entreguen su vida a Jesucristo. Es algo muy importante esto, que nuestros hijos también le entreguen su vida al Señor Jesús. Por eso dice el Señor Jesús: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. O en otra versión dice: no se los impidan, porque de ellos o porque de los tales, dice otra versión, es el reino de los cielos. Así que es importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos que es necesario que acepten también a Jesucristo. Y le entreguen su vida a Jesucristo y sigan por el camino angosto, ¿verdad? Tercero, para que vivan muchos años sobre la tierra, gloria a Dios. Cuarto, para que sean prosperados en lo que realicen, sus trabajos, sus proyectos, sus ilusiones, ¿verdad? Su matrimonio que después viene, su pareja que sea bendecida también por Dios. Nosotros no conocemos con quién nuestros hijos van a adquirir o van a contraer matrimonio, pero Dios sí lo sabe. A veces nos asustamos el hablar estas cosas, dice, ay, no falta mucho, y de repente, ay, ya está el tiempo. Entonces tenemos que orar por aquella, si tenemos hijos, orar por aquella muchacha que va a formar parte de la vida de nuestro hijo, en este caso si es varón, y si es mujer, pues orar por aquel hombre, aquel varón, aquel muchacho, aquel joven que va a formar parte de la vida de nuestra hija. Muy importante eso. Es parte del quehacer de nosotros como padres, orar por ellos para que haya bendición en sus vidas. Quinto, ¿cómo lo voy a inculcar a mis hijos? Primero estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos en tu casa. Dice, ¿cuándo se los voy a repetir a mis hijos? Ahorita leíamos, antes de comer, da gracias a Dios, es un ejemplo. Antes de comer, da gracias a Dios, porque dice la palabra, dé gracias a Dios por todo. Contestar dudas de ellos acerca de un tema bíblico también cuando nos pregunten, cantar alabanzas al Señor y que ellos nos escuchen y que ellos también canten alabanzas, aprendan coros de niños, si están pequeños aprendan coros de niños. Muy importante eso, que ellos se alegren en la presencia de Dios, que ellos adoren a Dios también, que aprendan a levantar sus manos y aprendan a darle honra y gloria al Señor, que ellos también sientan esa presencia que nosotros sentimos de Dios en nuestro corazón. También cuando vamos en el camino, pues hay que leerles ahí una lectura o también que escuchen alguna historia de la palabra de Dios, que canten también, ahorita le comentamos alabanzas en el camino, que escuchen juegos, chistes, también hay chistes cristianos, muy sanos, ¿verdad? Que ellos pueden escuchar y pueden también aprender de la palabra de Dios. Y cuando se acuesten los niños también, así como dice la lectura que ahorita leímos en Deuteronomio 6, pues contarles un cuento bíblico, una historia bíblica, ¿verdad? Una historia bíblica, porque estos cuentos e historias bíblicas son reales, no son mitos, son reales, ¿verdad? Y compartirles, así como les contamos los cuentos de los tres cochinitos y Blancanieves y todas esas cosas que son ficticios, pues contarles historias reales de la palabra de Dios, que es muy importante. Y al levantarte también, cuando se levanten los niños, decirle gracias a Dios que nos hemos levantado, gracias a Dios por un día más, gracias a Dios, y que ellos aprendan a darle gracias a Dios en sus vidas. Gloria a Dios. Entonces, hablar la palabra de Dios a nuestros hijos es el punto número 1. ¿Cómo enseño la palabra de Dios? Primero, pues háblala en tu hogar.
en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Número 2. Cuelga la palabra de Dios en tu casa. Ajá. Cuelga la palabra de Dios en tu casa. Eso es algo muy importante. Si tenemos muchos cuadros muy bonitos, a veces hogares cristianos que hay muchos cuadros, pero buscamos palabra de Dios y no hay ni uno, ¿no? No hay ni uno de un versículo bíblico. Qué raro está este hogar cristiano, ¿no? Entonces nosotros necesitamos colgar la palabra de Dios. ¿Amén? Cuelga la palabra de Dios en tu casa. Deuteronomio 11 del 18 al 20, tengo la versión Reina Valera contemporánea, dice lo siguiente: lleven estas palabras mías en su corazón y en su alma, átenlas como señal en su mano, y llévenlas como frontales en medio de sus ojos. Enséñenselas a sus hijos. Fíjense, más claro en el agua. Enséñenselas a sus hijos y hablen de ellas cuando te encuentres descansando en tu casa, lo que ahorita comentábamos. Y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Y luego dice el 20, inscríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Ven? Así que es importante que yo cuelgue, que inscriba, que ponga cuadritos ahí en mi casa, en el cuarto de ellos también, de los niños, un pasaje de la palabra en donde hable acerca del amor de Cristo hacia los niños, que es muy hermoso. Yo creo que ustedes se han visto un cuadro donde está Jesús con los niños y dice: dejad los niños venid a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Verdad? Que muchos hemos visto y hemos estado disfrutando de esa imagen. Pues hay que tomar la imagen ahora que tenemos internet. Busquen la imagen ahí en Google o en Google, ¿verdad? Búsquenla, descárguenla y por ahí hagan un pequeño cuadrito o uno más grande y pónganlo ahí en el cuarto de sus hijos. Gloria a Dios. Y que ellos aprendan la palabra de Dios. Aprendan la palabra de Dios. Entonces, cuelga la palabra de Dios en tu casa. Para que tus hijos la repitan y se la aprendan. La reciten y la compartan. Que la lleven en su pensamiento y se acuerden de Dios. Que platiquen con Dios también, porque también podemos ahí colgar un pensamiento, alguna enseñanza de oración, ¿verdad? Y recordemos que Jesús enseñó a sus discípulos el Padre Nuestro, ¿verdad? Que es el modelo de oración. Pues hay que colgarlo también, ¿eh? Y enseñarles a nuestros hijos cómo orar antes de acostarse, cómo orar al levantarse, cómo orar por nuestros alimentos. Para que la gente que entre en nuestra casa y en el cuarto de nuestros hijos se llene de la palabra de Dios y comience una nueva vida en Cristo con tu testimonio como papá, y empieza a instruir también a sus hijos en la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que seamos ejemplo para otras familias también, ejemplos para otros niños también, que nuestros hijos sean ejemplo de sus amiguitos y que no les dé pena a nuestros hijos compartir la palabra de Dios que está colgada ahí en su cuarto. Porque si entramos a otros hogares que no son cristianos, vamos a ver que hay muchos colgajes, hay muchos cuadros de otras cosas y no les da vergüenza, porque a nosotros nos va a dar pena, pues. Es muy importante que yo ponga versículos de la palabra de Dios y que aprendan mis hijos la palabra de Dios y la compartan con los demás. Gloria a Dios. Un saludo a nuestro hermano Fito Castillo. Dios bendiga su vida. Gracias a Dios. Y Graciela Chávez. Graciela Chávez, Dios te bendiga. De Urquijo, gracias a Dios. Dios te bendiga. Muchas gracias. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir: me hacía falta leer la palabra de Dios? ¿Desde cuándo no escuchaba un versículo de la Biblia? ¿Verdad? ¿Cuántas veces que llega gente y dice: mira, hace mucho que no leía la palabra de Dios?
Hace mucho que no leía un versículo de la palabra. Y a veces ahí tenemos en muchos hogares cristianos abierta una Biblia en el Salmo 91, ¿verdad? Y ahí está empolvada, pero ahí está. Es importante que no nada más se quede ahí en el Salmo 91, sino que también la leamos la palabra. Pero ahí está abierta en muchos hogares. Y llega gente de fuera y ve la Biblia y empieza a leer. Ay, cómo hace tiempo que no leía una Biblia, ¿verdad? Y es de bendición para su vida y se llevan ese sentir de la palabra de Dios. Dios toca su corazón y también quieren en su casa tener la palabra de Dios y colgarla también. ¿Por qué? Porque les trae amor, les trae paz, les trae unidad a su hogar. Dios toca el corazón de las personas a través de su palabra, que no se nos olvide eso, y es importante entonces colgar la palabra de Dios en casa. Número 3. Enseña la gracia de Dios y dedícate a hacer lo bueno. Amén. Enseña la gracia de Dios y dedícate a hacer lo bueno. En Tito 3, del 3 al 8, yo tengo la traducción en lenguaje actual aquí. Me gustó esta versión, traducción en lenguaje actual. Le repito la cita, Tito 3, del 3 al 8. Antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Éramos ignorantes, desobedientes, andábamos perdidos, ¿verdad? No hacíamos caso a Dios, es la realidad. Para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Es el sentir de una persona que no conoce a Jesucristo. Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que es bueno y que ama a todo el mundo y nos salvó. Gloria al Señor, amén. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Gracias a Jesucristo, nuestro Salvador, Dios nos dio el Espíritu Santo. Por su gran amor, Dios nos aceptó y nos dio la seguridad de que tendremos la vida eterna tan esperada. Gloria a Dios. ¿Amén? Esto es verdad y quiero que insistas en enseñarlo para que los que confían en Dios se dediquen a hacer lo que es bueno. Estas cosas son buenas y ayudan a todos. Amén. Así que nosotros confiamos en Dios, tenemos que dedicarnos a hacer cosas buenas, no cosas malas, como antes dice aquí en Tito 3, de 3 al 8, que nosotros hacíamos cosas malas, ¿verdad? Así dice la palabra, que nosotros siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Y aquí nos dice que por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados el Señor y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Gracias a Jesucristo nuestro Salvador, Dios nos dio el Espíritu Santo. Por su gran amor, Dios nos aceptó ahora como hijos de Dios, como hijas de Dios, y nos dio la seguridad de que tendremos la eterna tan esperada. ¿Ven? Así que eso hay que enseñar a los demás. Eso hay que pregonar a los demás. Y en este caso hay que decirle a nuestros hijos, hijo, hija, es muy importante que tú hagas el bien. Es muy importante que tú te conduzcas con bien hacia los demás, con verdad, siempre hablando la verdad. Amén. No, la verdad de Dios, por supuesto, en primer lugar, pero también la verdad entre la gente. ¿Por qué? Porque eso habla bien de nosotros como cristianos, como cristianas, hablando la verdad siempre. A veces nos dice, hey, di una mentirita, hombre, una mentirita piadosa, dice mucha gente, ¿no? Para que no pase a más esto. Una mentira piadosa no deja de ser mentira. ¿Amén? No enseñemos a nuestros hijos a mentir, por favor. Enseñe a su hijo a hablar verdad. Siempre a hablar verdad.
y él va a ser una persona bendecida. ¿Amén? Y ella va a ser una persona bendecida. Siempre verdad, porque la mentira destruye la vida de nuestros hijos. No, yo no quiero que mis hijos sean destruidos por una mentira. ¿Por qué? Porque una mentira ha destruido hogares, una mentira ha destruido matrimonios, una mentira ha destruido familias enteras. Yo no quiero eso. Una mentira ha destruido incluso iglesias. Se han ido miembros de iglesias a otros lugares. Ha habido divisiones por mentiras. Y aquí nos dice claramente que el Señor, por medio, inspirado por el Espíritu Santo, en este caso hablando Tito, y quiero que insistas en enseñarlo para que los que confían en Dios, tú y yo, los que confiamos en Dios, se dediquen a hacer lo que es bueno. ¿Bien? Nos dediquemos a hacer las cosas buenas para que Dios nos bendiga. Y enseñemos a nuestros hijos a hacer lo bueno siempre. Gloria a Dios. Un saludo para Carlos Carrillo Pérez, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Carlitos. Amén. Mucho gusto en saludarte. Un saludo para allá, para el Golfo de Santa Clara. Un saludo para tu familia, mi hermana Verónica, y también para Carlitos Junior. Gloria a Dios. Algunos somos muy jóvenes en el camino de Dios, ¿verdad? Somos muy jóvenes, tenemos pocos años en el camino del Señor, pero esta es tu oportunidad, es nuestra oportunidad de ser un ejemplo para tus hijos e instruirlos en la verdad de Dios. Te exhorto de corazón para que seas un ejemplo en lo que hablas, que de tu boca salga bendición, ¿verdad? Y nunca salga de nuestra boca para nuestros hijos una maldición. Desgraciadamente hay muchos hogares que se hablan maldiciones, se hablan malas palabras, que nuestros hijos no sean víctimas de malas palabras, que nuestros hijos no sean víctimas de regaños inapropiados, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra boca, dice la palabra, que esta lengua tiene poder para bendecir, pero también para maldecir, para destruir. Y yo quiero que mis hijos sean bendecidos, sean prosperados. Que de tu boca salga bendición. Amén. Que de tu boca salga siempre una bendición para tus hijos. Nunca algo que les dañe su corazón. Siempre enseña con sabiduría. Y dice el Señor, si tú no tienes sabiduría o no te sientes capacitado para instruir a tu hijo, pues pídesela a Dios. Pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios los dones del Espíritu. Y uno de ellos es la paciencia. Pídesela al Señor. ¿Amén? Pídele la templanza al Señor. Señor, dame templanza. Dame paciencia. Dame primeramente amor, dame. Mucho amor, porque yo amo a mi hijo. Dame más amor, Señor, para bendecirlo y para orar por él, para instruirlo en amor, para instruirlo en tu palabra. ¿Amén? Hay que cuidar lo que hablamos, hermanos y hermanas. Hay que cuidar lo que hablamos. Lo que sale de nuestra boca es tan importante que nosotros sepamos que lo que sale de nuestra boca es para bendecir, no para destruir. Amén. Gloria a Dios. Demuestra tu amor a tu familia. Toma de la mano a tu pareja. Eso es muy importante. Demuestra tu amor a tus hijos, abrázalos, dales un beso en la mejilla, ¿no? Tengo puros hijos, yo tengo 3 hijos, ¿no? Y yo le doy un beso en la mejilla a cada uno de ellos y ellos han aprendido así han crecido y me dan un beso igual a su mamá, a mi esposa. Hay que instruirlos a nuestros hijos en amor puro, en amor real de la familia. Amén. Toma de la mano a tu esposa. Varón, toma de la mano a tu esposa. No vayas adelante el hombre allá y como a los 10 metros va la mujer. Nos ha tocado ver eso, es muy curioso porque a veces que vemos en algunas comunidades, en algunos pueblos,
y va una familia y va adelante el varón y como a 10 metros va la mujer y luego como a 5 metros de la mujer van los hijos así en filita. No seas de esas parejas, de esos matrimonios. Toma a tu esposa de la mano. ¿Bien? Que Dios te ha dado esa pareja para bendición de tu vida. Y mujer, toma a tu esposo de la mano. ¿No? Y las mujeres también meten el brazo por aquí, ¿no? Siéntete bendecida, varón, siéntete bendecido por lo que Dios te ha dado. Dale gracias a Dios por tu esposa, dale gracias a Dios por tus hijos. Mujer, dale gracias a Dios por tu esposo, dale gracias a Dios por tus hijos. Bendícelos, oren los unos por los otros, que haya unidad. Cuando los hijos, nuestros hijos escuchan eso, que está el varón orando por su esposa o que está la mujer orando por su esposo, ellos escuchan y aprenden también que es necesario orar los unos por los otros, bendecirnos. ¿Qué tan importante es eso? Eso trae unidad, trae bendición al hogar, trae armonía en el hogar. ¿Eh? Y dice la palabra de Dios, porque ahí envía el Señor. Otra versión dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Como marido y como mujer, dale lugar a tu esposa y a tu esposo. Y da gracias a Dios donde quiera que estés. Haz lo bueno delante de los ojos de Dios. Y serás de buen ejemplo para tus hijos. Si somos fieles al Señor, nos dará la corona de la vida. Gloria a Dios. En Apocalipsis 2:10 dice que Él nos va a dar la corona de la vida. Ese es nuestro trabajo en nuestro hogar. Si alguno tenía una duda de cómo instruir, cómo enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, aquí tienen un orden que los voy a volver a repetir rápido. Número 1, habla la palabra de Dios a tus hijos. Número 2, cuelga la palabra de Dios en tu casa y sobre todo si sus hijos tienen un cuarto, cuélgala ahí también, con cosas de niños, por supuesto, que ellos le llamen la atención. Número 3, enseña la gracia de Dios y dedícate a hacer lo bueno. Sé de buen ejemplo, sé de buen testimonio para los demás y para tus hijos también. Gracias a Dios, gracias a Dios. Concluyendo, vamos a tener hijos, fíjense bien, tendremos hijos que conocen a Dios, que aman a Dios, que alaban y glorifican a Dios. Gloria a Dios. A ver, vamos a ver a nuestros hijos levantando nuestras manos, danzándole al Señor, brincando porque están pequeños, ya están grandes o adolescentes, cuando estén jóvenes van a seguir con ese amor al Señor, que son prosperados y bendecidos por Dios. Vamos a ver hijos prosperados en su trabajo, hijos bendecidos en su hogar, en su matrimonio, hijos bendecidos en donde quiera que ellos se establezcan. Aleluya, gracias a Dios. Hijos que instruirán también en la palabra de Dios a sus hijos y a aquellos que le rodean también. Hijos que aman y honran a sus padres. Fíjense, hijos que aman y que honran a sus padres. Ahorita leíamos que Dios nos va a dar largura de días, que nos iba a prolongar los días en esta tierra. Recordemos que un mandamiento dice que honremos nosotros a nuestros papás, honren a tu padre y a tu madre, y los días en la tierra se te van a alargar. Y otra parte dice, para que te vaya bien. Amén. Así que nuestros hijos también necesitan esta bendición. Nosotros como padres tenemos la llave también de la bendición, de esa bendición. Amén. ¿De qué? De la honra. Nuestros padres tienen la bendición para nosotros de nosotros le honremos para que a nosotros nos vaya bien, para que nosotros seamos prosperados también y nos vaya bien y vivamos muchos años en esta tierra, pero también de nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos para que ellos nos honren a nosotros. Nosotros tenemos la llave para ellos. ¿Amén? Que ellos nos honren
y que nosotros los bendigamos también y que ellos sean prosperados y que ellos sean bendecidos y que sus años sean prolongados en esta tierra también. Gloria a Dios. ¿Ven? Que aman y honran a sus padres. Gracias a Dios. Y también hijos que viven felices en Cristo. Gloria al Señor. Hijos que viven felices en Cristo. Dice nuestro hermano Carlitos. Amén. Dice, gran enseñanza, pastor. Saludos para su familia. Gloria a Dios. Gracias, hijo. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Ese es el tema del día de hoy. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a orar al Señor en esta tarde. Es un tema hermoso. Es un tema de estos tiempos que estamos esperando el 30 de abril. Amén. Ahí si está cerca su hijo, si está cerca su esposa, si es esposo, está cerca su esposo y sus hijos, llámelos, tómelos de la mano, abrácelos y vamos a orar juntos. Amén, en el nombre de Jesús. Si usted está en su casa y solamente están sus hijos, jálelos también, así como dice mi mamá, jálalos de la mano, jálelos. Vamos a orar juntos en el nombre del Señor. Un saludo para Luz Bella Valenzuela. Dios te bendiga, Luz Bella. Gracias. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por esta palabra. Gracias por esta instrucción, esta enseñanza que tú nos traes, Señor, por medio de tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser padres, Señor. Solamente tú, Señor, nos puedes dar la verdadera instrucción, Señor, por medio de tu palabra. Queremos ser padres, a veces nos esforzamos porque queremos ser padres ejemplares y a veces, Señor, humanamente a lo mejor no nos salen las cosas. Pero en ti, Señor, todo podemos hacer. Tu palabra dice que en ti todo lo podemos, Señor. En ti, Señor, todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te pedimos en esta tarde fortaleza para nuestras vidas y que tú nos ayudes a ser buenos padres, buenos instructores, buenos profesores de la palabra de Dios, buenos maestros de la palabra de Dios, buenos pastores que instruyamos en amor, Señor, buenos evangelistas, que prediquemos el amor y la palabra de Dios. Aleluya, gracias, Señor, en esta tarde te pedimos a ti, Padre eterno, que nos ayudes a hablar la palabra de Dios a nuestros hijos, que nos ayudes, que nos enseñes, que nos instruyas, Señor, todos los días y que la practiquemos todos los días, aleluya, para nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestro hogar, que comuniquemos esa palabra a través de las historias que vienen en la palabra de Dios, pero sobre todo que seamos testimonio vivo de que Jesucristo vive en nuestro corazón, Señor. Que oremos, Señor, por nuestros alimentos y que nuestros hijos nos vean que somos testimonio vivo de que Jesús vive en nuestra vida, Señor. Que colguemos la palabra de Dios en nuestra casa. Danos, Señor, también ese privilegio, Señor, y también los medios financieros para poder tener cuadros, Señor, de la palabra de Dios en nuestro hogar y que la gente que entre, pero sobre todo nuestra familia, Señor, nunca se le olvide esa palabra maravillosa que estamos aprendiendo y que tú nos comentas, que tú nos instruyes, que tú nos enseñas a través de ella todos los días, Señor. Que nunca se nos olvide esa palabra. Así aprendimos nosotros de pequeños, Señor, que también nuestros hijos aprendan tu palabra, Señor. Gracias, Padre eterno. Y también, por último, te pedimos que nos ayudes a enseñar, Señor, la gracia de Dios a nuestros hijos. Que nos ayudes a decirle que Jesucristo murió por ellos, que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es el cambio en su vida, que nadie ha dado su vida, solamente Jesús por ellos, Señor, y que el camino verdadero en esta tierra se llama Jesucristo. Nadie ha dado su vida, nadie ha mostrado un camino, nadie nos ha amado más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Te pedimos que bendigas a nuestros hijos, Señor, que bendigas nuestro hogar, que bendigas nuestra iglesia, nuestra congregación, que bendigas el lugar donde vivimos, Señor, que bendigas el hogar de cada uno de los que están conectados, que bendigas, Señor, su hogar, Señor, sus hijos, su familia, su pareja, que bendigas su trabajo, que bendigas, Señor, la iglesia donde se congregan, que bendigas la comunidad, que bendigas todo lo que ellos hagan, Señor, y así como dice tu palabra, sean prosperados en todo, Señor, y que haya largura de días y salud, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy que se acerca el 30 de abril, te pedimos especialmente por nuestros hijos, Señor. Los niños que hay en las iglesias, los niños que hay en las congregaciones, los niños que hay en casa, bendícelos, Señor. Y aún así dice tu palabra, el que no fuese como niño no va a entrar al reino de los cielos. Señor, te pedimos por estos niños que estamos aquí, que ya hemos cumplido, Señor, varios años, pero no dejamos de ser niños delante de tu presencia. Seguimos, Señor, derramando nuestras lágrimas cuando sentimos tu amor, cuando sentimos tu paz, cuando sentimos tu presencia, y te damos gracias porque tú nos ves así, Señor. Gracias, Padre eterno, porque nos ves a través del espejo, de ese velo que se llama Jesucristo, y tú nos abrazas y nos bendices y nos levantas y nos proteges y nos prosperas en todo lo que hacemos, Señor. Te damos gracias porque has levantado príncipes y princesas que amas mucho, Señor. A ti la honra y la gloria, Jesús. Te damos gracias en esta tarde. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dele una honra y gloria al Señor allá donde está en su casa. Amén. Ha sido un placer compartir la palabra de Dios con ustedes en esta tarde y hemos sentido la presencia de Dios. Así que no se les olvide compartir la palabra de Dios. No se les olvide enseñar la palabra de Dios a sus hijos, a su familia, a compartirla a través de cuadros, a compartirla con nuestro testimonio. Amén. Pues Dios me los bendiga. Esperamos a aquellos que estén cerca aquí en Benjamín Hill, los que estén aquí en Benjamín Hill o los que pasen, vénganse a la iglesia, la casa de Dios, el próximo domingo a las 11 de la mañana. Juárez y Juan de la Barrera esquina, aquí estamos a las 11 de la mañana el domingo, y el próximo miércoles aquí vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, si Dios así nos lo permite. Claro que sí. Que Dios me los bendiga. Amén. Ha sido un placer.